Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, tiene varias conclusiones muy interesantes. Una, a la persona que no ha negociado su talento, no se le va a dejar el talento, se le va a quitar su talento. Su medida de capacidad se le va a quitar. Y aquí yo ya me lanzo a decir, incluso su título de siervo también se le puede quitar de esta forma. Porque si ya no tienes talento, ¿con qué vas a negociar? ¿Cómo le vas a servir a Dios si no tienes nada para servirle? Si se te quita el talento. Se te ha dado una oportunidad durante toda tu vida, que es la interpretación que estamos haciendo aquí, del juicio, que esto sea el final de nuestras vidas, de cada uno. Se te ha dado la oportunidad durante todos los años de tu vida para que con un talento o con 5 talentos negociases y no has sido capaz de sacar ni siquiera uno, en el caso de este al que le dio uno. Entonces, agarra a Dios y le quita el talento. ¿Y qué es lo que hace con ese talento? Se lo guarda. Dios no es un Dios injusto. Lo que hace es dárselo al que tiene más, al que ha conseguido negociar sus 5 talentos, conseguir otros 5 talentos, que ya tenía 10, le da el talento del siervo malo, del siervo negligente, con lo cual ya tendría 11 talentos, por encima de lo que le fue dado y uno más. ¿Qué es lo que dice en el versículo 29? Al que tiene, le será dado y tendrá más. La recompensa que Dios nos va a dar después del juicio a aquellos que consigamos ser fieles y negociemos nuestros talentos para conseguir los mismos talentos que Dios nos ha dado, no solo nos va a dejar con esos talentos de más, sino que nos va a dar el de aquellos que no hayan hecho nada con su talento. Tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Correctamente. Mira, cuando estaba estudiando, donde pone acá, y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Afuera, si tú estás en tu casa, afuera, ¿qué es afuera? Te está botando Dios. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mira, el crujir de dientes significa que será eterno. Ahí deberíamos profundizar más en el estudio, que será para otro tema, ¿vale? En la muerte eterna. O sea, es un dolor. Dios te está echando. Reacciona porque tú conoces la palabra. El evangelio no es un juego. Hay unas consecuencias. Muchas personas dicen, no, me muero y se acabó. La pregunta es, ¿Dios existe? ¿Realmente estarás dispuesto a aceptar la eternidad lamentándote, crujiendo tus dientes, sufriendo? Y lo toma en la Biblia, lo toma cuando te machucas un dedo pulgar. ¿Cómo duele? Ahora imagínate que ese dolor sea eterno. Ese es el infierno. Actúa, muévete. Es como cuando yo evangelizo, le digo a las personas, siempre hay un bien y un mal. Ahí arriba también existe esa lucha espiritual. Para que creas, si aquí en la tierra están los buenos y los malos, ¿por qué arriba no está Dios y está el enemigo? ¿Por qué sería diferente arriba? Si aquí vemos terrenalmente, con nuestros propios ojos, lo estamos viendo, palpando lo que está pasando en Ucrania, en las guerras, lo estamos viendo, es la lucha. ¿Por qué en lo espiritual tampoco no hay lucha? Para que te des cuenta que es real. Dios es real. El reino de los cielos es real. La lucha es real. El infierno es real. El cielo es real. Dios nos pone a prueba. Porque el pecado entró por Adán y Eva. Pero también por Jesucristo fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor. Y tenemos que, si Dios te lo da, es para que seamos activos en la fe, como dice David, para que nos movamos y multipliquemos. No es tanto que lo hagas bien o mal, sino la obediencia de hacerlo. Porque al final, tú cuando lo haces, al final de tanto repetirlo, lo harás bien. Tú como maestro David, cuando enseñas, el niño, el joven, no aprende a la primera. ¿Cómo aprende? Repitiendo, equivocándose.
¿O tienes alguno que nunca se haya equivocado? De hecho, ayer justo le decía a un chico, hablando de ese tema, decía, mira, porque siempre está, y eso está bien en parte, siempre está en el joven, tiene un poco de miedo, de temor de hacerlo mal, porque llega rápidamente, nos apresuramos al juicio, juzgamos a las personas que a veces no debemos de juzgar, quizás debemos de juzgarnos entre nosotros, que ya somos maduros y somos expertos, y a lo mejor tenemos 5 talentos y el pobre chico que tiene medio, pues está intentando negociar con él. Entonces, claro, el chico está acostumbrado a que le diga, no, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo perfecto, si no lo haces bien a la primera, que no eres bueno, dedícate a otra cosa, no eres bueno en matemáticas. Ya, eso está acostumbrado en su mentalidad, porque me viene mucho con esa idea y yo siempre les digo, yo no sé, hasta que tú no me demuestres cómo eres, yo no sé cómo eres, no me vale de nada lo que me digas, no me lo creo. Bien, entonces el chico me decía, bueno, pero es que creo que está mal hecho, digo, mira, y aquí viene lo de la obediencia. ¿Tú has estado atento a mi explicación? Dice, sí, profe, estaba atento a tu explicación. ¿Tú lo has intentado hacer? Sí, lo he intentado hacer con lo mejor que he podido. No te preocupes. ¿Cómo se aprende matemáticas o cualquier disciplina? Equivocándose. Correcto. No hay manera de aprender una disciplina, y no me creo nadie cuando me dice, no, yo lo hago bien desde el principio, eso es mentira, porque yo he visto de todo ya. No, yo lo hago muy bien, yo soy muy bueno. Cuando alguien me dice que bien ha salido todo, yo lo he hecho muy bien, ya me preocupo. Me preocupo más con esa persona que dice que le sale todo bien que con la persona que me dice, como me decía este chico, creo que me he equivocado. Es una persona humilde que dice, mira, yo lo he intentado, pero tal. Entonces, lo importante es intentarlo. Lo importante es atreverse a hacerlo. Lo importante es escuchar, como yo le decía a este chico, primeramente escuchar, en este caso lo que nos dice Dios, lo que nos manda a hacer Dios, aceptarlo en nuestros corazones, negociar con ese talento. Y a partir de ahí, Dios no es un Dios injusto. Correcto. Para que diga, no, como tú has negociado con tus talentos y has conseguido 5 talentos, ahora que porque Dios es el que nos quita, nos arranca de la vida, ahora que te ha arrancado de la vida te pedía 10, ¿no? Te ha dado tiempo suficiente como para que tú consigues, si te ha dado 3, consigas otros 3. Y aquí están las consecuencias. Al siervo inútil echadlo en las tinieblas. Entonces, es decir, estaba destinado este siervo inútil, esperemos no ser ninguno de nosotros, por supuesto, estaba destinado este siervo a la luz, estaba destinado a entrar en el gozo del Señor, que es lo que le correspondió a los otros 2. En cambio, ¿cuál fue su destino? Por ser un siervo inútil, por ser un siervo malo y por ser un siervo negligente, las tinieblas de afuera. ¿Y qué hay en las tinieblas de afuera? Lloro y crujir de dientes. O sea, hay una diferencia. El que piense que todos somos iguales, como decía al principio, está equivocado. El que piense que, y otra equivocación que decíamos antes, el que piense que por tú tener 5 talentos tienes que hacerlo de 7 o tienes que hacerlo de 3, estás equivocado. Tienes que hacer en la medida de tu capacidad, de tu talento. Esa es la idea que queremos rescatar, ya vamos a ir terminando en esta hora, que la verdad que da para mucho, da para muchísimo. Nosotros estamos encantados de compartir la palabra, tampoco queremos aburrirle, pero creemos que ha sido interesante. Y eso, quédense con esa idea y volvamos a la pregunta, lo que es el tema. ¿Qué hacemos todos con nuestros talentos? ¿Qué haces hoy con tus talentos? No mañana, no pasado. La clásica que tenemos, no, ya mañana lo haré. No, ¿qué haces hoy con tus talentos? Pero aquí me hay una promesa en 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Cada uno recibirá su recompensa, viene de Dios, su recompensa, no del mundo, la recompensa de Dios, conforme a su labor. ¿Qué te quiere decir esto? Que te tienes que mover. Tienes que salir de tu zona de confort. Si no, no hay recompensa. Dios no es hombre para mentir. Dios va a cumplir. Dios hace diferencia a aquel que le sirve y a aquel que no. Todos somos hijos de Dios, pero no todos somos iguales ante Dios. Depende de tu labor, depende de tu sacrificio y depende de tu mover en el mundo espiritual y tu fe. Mientras más mates a la carne, más te acercará a Dios y darás más frutos para Dios. Lo glorificarás, lo alabarás en todo momento. Y mientras más te acercas a Dios, mientras más lo intentes, Dios te va moldeando como la parábola del alfarero. La única manera para que Dios te moldee a su imagen es que tú te acerques a Él. Tú tengas el corazón dispuesto.
Pero si tú te quedas sentado, Dios nunca te va a poder moldear a su imagen. Tenemos que dar ese paso de fe. Y Dios es tan caballeroso que no te va a obligar, David. Si tú no vas hacia Él, Él no te va a obligar. Porque está en libre albedrío. Dios te da la oportunidad, te muestra todos los días la bendición de poder vivir. Y el simplemente hecho de vivir ya es un talento que tienes que aprovechar tu vida. Que no pase en vano, que no sea en vano para glorificar.